Bueno, hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo, comenzamos el capítulo 9, ya vamos por el verso 8, nuestro hermano Emiliano leyó en la adoración, la lectura de adoración que tuvimos. Ahora nos toca comenzar esta nueva historia del verso 9 en adelante, capítulo 9 de Mateo, verso 9 en adelante, ¿sí? Hemos visto que el Señor Jesús, el Mesías prometido, viene a los marginados, a los necesitados de Dios, y ha sanado a varias personas en el capítulo 8, también en el capítulo 9. El domingo pasado vimos que sanó a un paralítico y le perdonó los pecados y le sanó, y todos estamos contentos de ver que una persona marginada por una enfermedad física, estamos contentos de ver cómo se restauran las vidas, cómo la gente sale de los hospitales cuando le dan el alta, es una fiesta, ¿no? Estamos todos contentos. Pero este domingo el Señor también va a hacer un milagro, no menor que los milagros de levantar paralíticos, no. Este milagro es un milagro, pero la persona tiene una necesidad igual que la otra, pero esta persona que vamos a hablar hoy no tiene una necesidad física, no tenía necesidad económica, no pasaba hambre, no, si se quiere, no estaba siendo perseguido ni nada. Bueno, estamos hablando, y vamos a ver en el versículo 1, versículo 9 del capítulo 9, lea conmigo otra vez. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablamos de esta sanidad del paralítico? Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, sea potente en nosotros, sea para transformarnos. Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, Señor, habla a nuestras conciencias, porque no queremos que este domingo y esta prédica pase, Señor, desapercibido. Señor, no queremos que esta semilla plantada crezca, pero cuando sale el sol o las inclemencias del tiempo o las pruebas de la vida las lleven, Señor, y que esta semana sea una semana también de cambios y transformaciones para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jesús iba, después de sanar al paralítico, Jesús iba a buscar a los necesitados. No se quedaba esperando que ellos vengan, sino que él también iba a buscar con una intención, así como también pasó en un momento por un mar donde había pescadores, Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo, Pedro, y les dijo, estaban arreglando las redes ellos, y le dijo, síganme, y estos pescadores que se convirtieron en apóstoles siguieron. También Jesús pasando por cerca de un límite de frontera donde estaban siempre puestas las aduanas y había estas personas que se llamaban publicanos, cobradores de impuestos, lisa y llanamente, pero había una persona que se llamaba Mateo. Es más, Mateo, que es el autor de este evangelio, no se nombra como autor, él mismo no se nombra. Él es muy, en ese sentido, muy precavido, él no quiere hablar mucho de él, y dice que el Señor le dijo que estaba, le dijo, sígueme, y este Mateo le siguió, sin ninguna otra explicación. Mateo significa don de Jehová. Si a usted le interesa saber eso,
Mateo significa don de Jehová. También en los sinópticos habla que Mateo era hijo de Alfeo y que también se llamaba Leví. Así que se presume que Mateo se lo puso el Señor Jesús. No se sabe con exactitud, pero se presume que el nombre Mateo, como el Señor le cambió el nombre a Pedro, le cambió el nombre a varios apóstoles y discípulos de él, ¿no es cierto? Era un recaudador de impuestos, era un publicano. ¿Qué significaba un publicano en ese tiempo? Bueno, cosas horribles voy a decir en este minuto más o menos, cosas horribles de un publicano. Si usted trabaja para la FIP, para la otra, la DGI, no se sienta mal, era Mateo, ¿sí? Si usted cobra impuestos, si usted va a revisar la cosita esa del gas o va a tomar la medida de la electricidad, no se sienta mal, no es para usted, por favor, no se lo tome personalmente, ¿sí? Dice que eran los publicanos que recaudaban impuestos para los romanos. Pero la sorpresa es que estos no eran romanos, eran judíos. Y estos publicanos que eran judíos, Mateo era judío, era servidor del Imperio Romano. Miren qué cosa más atroz. Conociendo nosotros cristianos la cultura judía, conociendo la sangre judía, ¿no? La pasión judía por su país, ¿cómo ellos iban a permitir que un mismo judío le quite a su pueblo para darle al imperio? Una cosa que, por eso digo, ¿no? Nos compadece que Jesús haya sanado al siervo de un centurión, haya sanado al paralítico, pero no sé si nos compadece tanto Mateo. Qué mentalidad tan egoísta, egocéntrica, codiciosa que tenía Mateo, ¿no? Sacando el bocado del pan de los chicos judíos y darle a César, que era el dueño del mundo. Era como la parábola que le hizo Natán, era el sacerdote o el profeta a David. Había uno que tenía miles de ovejas y otro que tenía una sola. Entonces el que tenía 1000 ovejas le sacó la oveja. ¿Qué harías, David? Lo mataría. No, era algo así parecido, era una cosa muy injusta en los publicanos. Pero ¿qué pasaba? Eran judíos. ¿Cómo lo consideraba el pueblo? Los consideraban traidores, que menospreciaban a su pueblo, lo consideraban como gentiles, ¿no? Consideraron a un judío gentil era algo que no era humano, que era como un animal para ellos. Lo consideraban y lo declaraban arreligiosos. Ellos no podían meterse en la sinagoga, generalmente no podían, salvo que haya un publicano que era honrado. Pero la mayoría de los publicanos no era honrado. Exigía más de lo que Roma pedía al pueblo de ellos, ¿no? Entonces, cobraban por encima de lo debido para enriquecerse ellos mismos. O sea, que no solo le servían al Imperio Romano, sino que le sacaban a su propio pueblo para enriquecerse ellos. Hermanos, algo totalmente despreciable. Es más, si seguimos hablando del pobre publicano, nosotros mismos lo condenaríamos. Estaba Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, el jefe, uno de los jefes de los publicanos. Él tenía tanto dinero que cuando se convierte Zaqueo, dijo, voy a devolver 4 veces lo que le he sacado al pueblo. Miren el dinero que tenía. Tenían mucho dinero mal habido, ¿no? Hablando como argentino, ellos se quedaban con el vuelto. Ellos se quedaban con el vuelto, ¿no? Y fíjese qué fuerte que eran el tema de los publicanos, que el mismo Señor Jesucristo, que amaba a los publicanos, pero también en un sentido, el Señor Jesús dijo en Mateo 18 que aquellos que la iglesia disciplina y no aceptan la disciplina, después de 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, ¿qué le dijo? Ténganlo por gentil y publicano, aquellos que eran rebeldes a la disciplina. ¿Se dan cuenta de la figura que usaba el Señor Jesús? Ahora ellos, cuando recaudaban impuestos, tenían la fuerza ¿de quién? De los soldados romanos. Ellos iban y exigían impuestos a los judíos, y si los judíos no querían dar los impuestos,
los soldados romanos, ¿sí? Violentaban a la gente judía, o sea que eran muy, muy despreciados, muy, muy despreciados. Ellos renunciaban a su reputación, claro. Alguien que es fraudulento, renuncia a su reputación. No le importa nada qué piensen de él. Una persona que roba, una persona que no paga impuestos, una persona así, no le importa nada. Renunciaban a su religión. La codicia de ellos era más grande que el amor por su pueblo. No les importaba la familia. Ellos eran apartados de la familia, la mayoría de ellos, porque la familia no se sentía identificado con ellos. Mirá, ahí va la familia tal que tiene a un publicano en su... No, los apartaban, no los dejaban entrar a la sinagoga. No tenían práctica religiosa, no podían crecer religiosamente en el templo para nada. Como digo, ¿no? Sacaban el bocado del pan de los niños para dárselo al imperio opresor. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizaba, en el capítulo 3 de Lucas, iban publicanos y pecadores a bautizarse. Lucas 3:12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos exigían más de lo que estaba ordenado. Ahora, volviendo al texto, Jesús, verso 9, dice, pasando por allí, vio a un publicano, uno llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Otra cosita, aparte del publicano de los impuestos. Se cree que el impuesto que también cobraban los publicanos, también se cobraba por el impuesto de los peces que pescaban. Vieron que se contaban los peces, se contaban generalmente. Entonces el publicano tenía que estar en la aduana con la lapicera. Algunos se ponen la lapicera acá, ¿no? Para no se sientan acusados, porque ustedes los que trabajan cobrando impuestos, cobrando algo, tienen que hacerlo, ¿no? Entonces se sacaba la lapicera acá y el publicano cobraba por peces. Pero después vamos a ver que Jesús llama al publicano a ser parte de sus discípulos apóstoles, y tal vez este publicano lo vea Pedro, lo vea Juan, lo vea Jacobo, ¿no? Y dice, yo le cobraba el impuesto a ustedes, ¿no? Y los apóstoles dicen, este es el que nos sacaba nuestra ganancia. Es así, ¿no? El estado opresor, pero en este caso era un estado no bíblico, no cristiano, no piadoso, era un estado opresor del Imperio Romano. Y Jesús le dijo, sígueme, dice el verso 9, y él se levantó y le siguió, así como nada, ¿no? Pareciera no. Pero obviamente la fama de Jesús ya estaba en toda la región y Mateo seguramente conocía. Lo que pasa que Mateo es muy escueto, no habla de él, es muy, muy breve, no quiere decir nada, ¿no? Era un llamado para siempre. Imagínense a Mateo estando cobrando ahí, recibiendo dinero, el Señor le dijo, sígueme, y dice, los sinópticos dicen, acá no lo va a decir, pero dice, y dejándolo todo, le siguió. ¿Qué era todo? Todo lo que Mateo tenía en primer lugar en su corazón, dejándolo todo, le siguió. Mateo estaba recaudando dinero, pero él dejó todo lo que él era para seguir a Jesús. Sugel dice algo muy interesante, dice, Mateo creyó que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que seguir aumentando su cuenta bancaria. Se lo repito, ¿sí? Mateo creyó que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que seguir aumentando su cuenta bancaria. Impresionante. Él tuvo que dejar todo porque no podía seguir con ese oficio y seguirlo a Jesús. Mateo renuncia a sus comodidades. Usted imagínese una persona rica, ¿sí? Tiene calefacción en este tiempo de invierno por ¿cómo es? Que nunca me sale.
loza radiante. No sufre frío, no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que es las incomodidades, no sabe lo que es encender un gasolero a la mañana con un hisopo. Bueno, a mí no me pasa, ¿no? Pero lo he visto cuando era chico, ¿no? Un auto gasolero, una camioneta. No sabe lo que son las incomodidades. Mateo tenía todas las comodidades en ese tiempo. Sin embargo, él prefirió seguir a Cristo. ¿Qué es lo que lo impulsaba a Mateo, no? ¿Qué era lo que él era motivado? Él vio el perdón. Él cuando se encuentra con Cristo comprendió algo tremendo. Era una conversión hecha y derecha. Él entendió que era un pecador y que no había tributos ni impuestos que pagara su condición de pecador. Por lo tanto, como dijo hoy el predicador a la mañana, ve a Jesús y se da cuenta que es culpable de pecado. Y ese sentimiento no lo compra nada, no hay nada que puedas ir a algún lado a comprar tu paz, tu tranquilidad. Solamente él se dio cuenta que en ese hombre él iba a encontrar la paz que él no tenía. Que sí le sobraba dinero, que sí le sobraba comodidades, que sí le sobraba seguridad del Imperio Romano física, pero había algo adentro que él no podía soportar, que era la falta de paz. Y otra vez, dejándolo todo, él siguió a Cristo, vio el perdón de Cristo. No había posesiones, hoy cantamos, ¿no? La de posesión, justo, fue sin querer. No había posesiones que él lo llenaran. Por lo tanto, él dijo, si esto no me llena y Cristo me llena, renuncio a todo y lo sigo a Cristo. Dio todo su corazón, su vida por Cristo, ¿no? Y lo siguió, y así fue. Dice Spurgeon, también es pícaro Spurgeon, ¿no? Porque dice, él estaba en este tiempo ocupado en tomar. ¿Sí? ¿Alguna vez le puede...? No, acá en Argentina es medio difícil, ¿no? Que tenemos una temporada así, uy, ¿cuánta plata estamos haciendo, no? Bueno, Mateo le estaba pasando eso. Claro, pero Mateo, ¿qué estaba? Con un imperio antibíblico, impiadoso. No era plata bien, era plata mala vida. Entonces, cuando uno se va llenando de plata y de riquezas y hay fraude, es plata buena. Yo siempre pienso, no tengo anotado esto, en los que tienen agencia de auto que tienen que mentir, ¿no? O que juega el truco. El truco es pecaminoso, hermano, no juegue porque tiene que mentir. No, pero estamos jugando, sí, pero no, ni jugando siquiera. Los que tienen agencia de auto, ¿no? Que el auto saben que tiene picadito por ahí abajo, pero que el comprador ni cuenta se va a dar. Y él omite esa verdad del auto. Y el comprador le dice, pero escúchame, está bien, no está picado por ningún lado. No, fíjate, mirá, a simple vista se ve bien el auto, pero claro, tenía picado por allá abajo, perdía aceite por un retén. ¡Wow! Cuidado, mis hermanos, los que tenemos o los que tienen este momento, este estado de ser justo siempre, ¿no? Aunque no te llene de plata, tener que ser justo siempre. Porque la evidencia de un verdadero salvo es que se vuelve animalmente honesto en sus cuentas bancarias y en cómo tiene que repartir su dinero. Se vuelve honesto. ¿Por qué? Porque en la conciencia de esa persona, la conciencia de Mateo, estaba Dios y por lo tanto, si había que pagar un impuesto, hay que pagarlo. ¿Sí? Si hay que dar algo, hay que darlo. Si es así, es así. Pero yo me quedo con un 40% menos. Y bueno, quédate con un 40% menos. Pero hay que ser así, ¿no? Yo que trabajé siempre bajo patrón, mi patrón siempre se quejaba que tenía que pagarme en blanco y el monotributo y la obra social. Y yo le digo, pero vos sos el patrón, yo soy el empleado. ¿Querés que cambiemos los roles? ¿Para qué me tomaste si no me podés pagar? Y yo era bruto, ¿no? Hacelo vos. Claro. Entonces, Mateo entiende esto, que él no podía disfrazar
lo corrupto, ¿entienden? Lo corrupto no se puede disfrazar porque tu conciencia dice, sí, pero mirá que lo pintaste, le pusiste un vestido lindo, pero sigue siendo corrupto. Lo corrupto no se puede disfrazar. Dios te va a pasar la factura y le va a pasar la factura a cualquiera que esté haciendo acto corrupto con el dinero. Y eso es lo que entendió Mateo. No solo que estaba corrompiendo a Israel, no solo que estaba teniendo ganancia de corrupción, sino que entendió que era un pecador en todo sentido de la palabra. Como dijo hoy también, ¿no? Seba, somos todos pecadores, somos todos depravados. Todo. Eso es lo que entendió Mateo. Y por eso él dejó todo y le siguió al Señor Jesús, ¿no? Ahora, qué sabio que es el Señor Jesús, qué sabio que es nuestro Dios. Lo toma Mateo, lo llama, y Mateo, ¿qué toma de su oficio? Toma la pluma. Mateo era muy audaz, mejor dicho, muy práctico, muy bueno con la lapicera o con la pluma. ¿Qué hace Mateo después cuando se convierte? Primero él recaudaba impuestos, anotaba cuánto debías vos, y se pasaba la vida escribiendo en el escritorio de los tributos. Cuando Mateo se convierte, ¿qué hace? ¿Cómo lo usa el Señor para escribir uno de los evangelios? ¿Vieron? Si fuimos corruptos en algo, ahora el Señor, con esa sagacidad, con ese entendimiento, con esa capacidad, nos transforma para ya dejar de ser lo corrupto y de hacerlo santo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es morir sin un peso en el banco, pero con la conciencia tranquila! ¿Amén? Sí. Amén. ¿Sí? Yo digo que no hay que provocar decir amén, pero bueno, yo también peco. Yo pongo reglas y yo también las quiebro, hermano. ¿Sí? La confesión, el domingo pasado, Leo termina de dar el llamamiento eficaz. Acá se ve con Mateo esta doctrina preciosa del llamamiento eficaz. También le dicen gracia irresistible. Cuando Dios te llama, ¿no? No hay nada. ¿Por qué? Porque la gracia irresistible viene a ser algo así como que te muestran la verdad, que vos no la podías ver. Vos no podías ver que era un pecador, vos te creías buena persona, vos te creías una persona excelente, yo nunca maté a nadie, nunca engañé a mi esposa, bla, bla, bla. Y cuando viene la gracia irresistible, lo primero que no podés resistir es tu culpabilidad. Lo primero que vos confesás, porque ya es obvio, redunda que sos un pecador, porque el Evangelio te alumbra, eso es lo que entendió Mateo, en una genuina conversión. Gracia irresistible, el llamado eficaz, la gracia que no se puede resistir, nada. El llamado eficaz del Espíritu Santo a través del Evangelio, con la palabra escrita y obrando de la misma manera el Espíritu Santo. Así, ¿no? Hay un estado que son las dos cosas. Como dijo Seba, y me hizo acordar Seba, de una persona que hizo el seminario con nosotros hace muchos años, que decía que él se había convertido porque había escalado un pico de un monte acá en Mendoza, creo, en San Juan, no recuerdo, y que a él ver ese valle, esa inmensidad, se convirtió a Dios. Bueno, después terminó preso este hombre, para hacer la cosa. Terminó preso este hombre, ¿no? Lamentablemente. La confesión va a tener este capítulo que habla de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz, y dice que cuando Dios llama a las personas, lo llama con el mismo poder, no menor, el mismo poder del Espíritu Santo, no menor que el que resucitó a Cristo de la tumba. Por lo tanto, imagínense ese poder que opera en las personas, y acá estoy como dando más, como siendo inclusivo, ¿sí? Como apartando las verdaderas conversiones. Como ver, como ejemplo a Mateo, y ver una verdadera conversión. Porque si hay algo que el mundo ha caído en pecado, y los cristianos también, es en el dinero.
Y ahí se ve la verdadera conversión del cristiano también, ¿no? Cuando se da cuenta de que no está siendo honesto con el dinero que está ganando. Y Mateo lo comprendió. Zaqueo lo comprendió también. Miren lo que dice Lucas 14:33. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Una verdadera conversión. ¿Qué está hablando el Señor Jesús aquí en Lucas? ¿Que tenemos que renunciar al trabajo? No. ¿Que tenemos que renunciar a nuestras posesiones? No. Lo que está diciendo es que seamos como Mateo, que nuestras posesiones ya dejen de ser nuestro Dios y que no vivamos pensando continuamente en nuestras posesiones, ni hacer dinero, sino que entender que las posesiones que tenemos no son tuyas ni mías, son de Dios. Entonces ahora yo no puedo administrar las posesiones como a mí me gusta. Yo tengo que administrar las posesiones como a Dios le gusta, porque no son mías, son de Dios. Por eso Zaqueo, cuando se encontró pecador, dijo, me di cuenta que he cometido corrupción, he defraudado, he robado, he quitado dinero a gente que era pobre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te gustaría hacer, Señor? Y devolver lo que robaste. Yo tengo un libro de hace 20 años en mi casa que cada vez que lo veo ahí, lo tengo que devolver. Yo no lo robé. No se rían, hermano. Yo no lo robé, pero no es mío. No es mío. Cada vez que lo veo, lo tengo que devolver. La vez pasada un mecánico nos hizo un favor, ahí de frente de la cochera, nos arregló ahí en 5 minutos el auto, y después de 7 meses con Sandra, cada vez que pasamos por el mecánico, le tenemos que traer una factura a este muchacho. A los 6 meses, le tenemos que traer una factura a este muchacho. La conciencia del cristiano quiere estar en paz con todo. No es que se atribula y no puede dormir. No, sí, yo puedo dormir, hermano. Seguro que yo puedo dormir. Pero hasta que el otro día nos acordamos y le llevamos un presente, ¿no? Qué lindo estar con la conciencia tranquila. Contigo pan y cebolla, pero con la conciencia tranquila. Miren, te pueden acusar miles, pero si te acusa tu conciencia, no sé cómo se puede vivir. Qué belleza que estar con la conciencia tranquila. Entonces, está bien que tengas posesiones, mi hermano, pero esas posesiones no son tuyas, son de Dios. Por lo tanto, tenés que traerlas. Miren lo que dijo hablando de las conversiones genuinas Pablo. Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se da cuenta? Ya Pablo entendió que su posición, su rango, su teología, su conocimiento, que él se jactaba en eso, o que eso podía ser una especie de triunfo y victoria en la vida, posiciones en la religión. Él dijo, para mí esas cosas ya son pérdidas, porque he comprendido que yo no soy nada sin Cristo y que todo lo que yo soy es gracias a Cristo, intelectualmente, materialmente. Entonces, teniendo ese entendimiento, Pablo, Mateo y todos los convertidos al Señor, todos los que se han convertido al Señor, hacen lo que el Señor le mandó y su conciencia está tranquila, siempre. Dice, alguien dijo esto, no sé quién lo dijo, el intelecto puede aceptar los hechos de la gracia de Dios, ¿sí? El intelecto puede entender los hechos de la gracia de Dios. Algunos que estamos acá podemos entender intelectualmente la gracia de Dios. Pero eso no significa que el corazón se ha rendido al Espíritu Santo en la obediencia a esas verdades. Alguien aquí puede decir, sí, tiene razón el predicador, tiene razón, yo estoy mal en esto, o yo no sé si soy cristiano verdadero, yo lo puedo entender intelectualmente, pero no me rindo el corazón.
¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Algunos dicen, no, sí se puede resistir. Sí, hasta que el Señor te dice, listo. Si sos elegido, no vas a poder resistirlo. Yo lo resistí 20 años al Espíritu Santo. A mí me predicaban el Evangelio y yo no quería saber nada. Yo soy un testimonio vivo. Ahora, cuando sos escogido de antes de la fundación del mundo, va a llegar un día que el Señor dice, en este momento te voy a vencer porque soy más fuerte que vos. Y esa resistencia va a ser vencida no con autoritarismo, sino con la gracia redentora del Espíritu. Y el toque, si se quiere, como dice el himno, el toque del Espíritu Santo es algo tan precioso que uno no se entrega por miedo servil, sino por amor, es atraído. Es como cuando conocí a mi esposa, ¿sí? No le tenía miedo, le tenía amor. Amén, hermana. Entonces, ¿se puede resistir? Sí, aquellos que no van a ser salvos resisten al Espíritu Santo. Pero Dios no los convence, convence a sus escogidos y nada más. Por lo tanto, hermanos, acá en el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué hace Mateo? Mateo descubre la salvación, la vida abundante. Lo que él estaba buscando en la vida y lo estaba buscando en el dinero, en las posesiones, en todo lo que tenía que ver, ¿no?, con esas cosas. Y él encuentra la vida verdadera y para festejar hace una fiesta. Él entendió que él era salvo. Hizo una fiesta y llamó a un montón de personas que seguramente eran amigas de él, que eran también publicanos, y en los otros evangelios dicen que había multitud de personas. O bien Mateo tenía una casa gigante, o bien había alquilado un lugar, ¿sí?, para poder hacer una fiesta de esa manera. Y Mateo reúne a todas las personas, y ahí Jesús aprovecha y seguro que les predicaba. Fíjese en la intención de Mateo, ¿no? Otra evidencia de que su conciencia estaba sujeta a Cristo. No solo dejó sus posesiones, dejó sus ganancias deshonestas, sino que inmediatamente, al verse tan alegre y contento, él dijo, yo quiero compartir mi alegría con otros y quiero que otros obtengan la salvación en Cristo. Otra evidencia de un cristiano verdadero. Hay creyentes que son personas muy macanudas. ¿O no? Sí. Personas tan buenas que nadie tiene problema con él. Nunca. Pero nunca predican el Evangelio. Nunca confrontan a nadie. Nunca les dice la realidad de su vida, ¿no? Que se pierden, que se van al infierno. No, porque ellos mismos se cuidan a ellos mismos. No están diciendo lo que Cristo dice que digamos. ¿Por qué? Porque nos queremos cuidar, no queremos que nadie piense mal de nosotros, tenemos miedo al rechazo, no queremos que se enojen con nosotros, no queremos que, es más, si tengo un patrón, ¿sí?, no queremos que mi patrón piense que yo le diga que él se va al infierno, a ver si me cambia por otro. Eso no es una verdadera conversión. Si tenés esos pensamientos en el corazón, esas ideas, ¿creés que sos cristiano verdadero? Porque al cristiano verdadero lo único que le importa es que Dios sea exaltado, nada más. Y después las consecuencias que uno pueda sufrir. Miren, estos muchachos del primer siglo estaban todos locos. ¿Saben que ellos sabían que una de las consecuencias por predicar el Evangelio iba a terminar su carne en la fauce de un león? Y nosotros le tenemos miedo a nuestro patrón, a nuestro jefe, a nuestros hijos. Ellos no le tenían miedo a nada, pero ellos tenían el mismo espíritu que nosotros tenemos hoy mismo. El mismo poder en el espíritu, la misma valentía.
¿sí? Pero ¿qué pasa? El mundo nos ha acobardado. Nos ha acobardado. No es que algunos de nosotros no seamos creyentes. Sí, capaz que sí. Pero nos ha acobardado. Estamos hechos, como dice Romanos 12, estamos siendo moldeados al mundo, conformados al mundo. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Vivimos con temor y vivimos siempre cuidándonos a nosotros mismos. Muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Quién hizo eso? Mateo. Muchos de los amigos de Mateo, o algunos tal vez, habrán dicho, este Mateo, sí, la comida estaba rica, pero tuvimos que soportar a ese Jesús que nos sermoneó. No voy más a la casa de Mateo. No le importaba nada a Mateo. Lo único que le importaba era que Cristo pueda predicar el Evangelio. Ahora, fíjese lo que dice el verso 11. Cuando vinieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ya los publicanos que estaban ahí escuchando la palabra ya eran criticados por los fariseos. Si los fariseos tenían algo que era mandado a hacer, era criticar al otro. ¿Cuánta gente mira el error del otro pero no sus errores? Casi apunto así, ¿no? No. Así tengo que apuntar yo. Vos también, esta predicación es para vos. Esta predicación es para mí, acordate, ¿sí? Es para Marcelo. No, pero para vos también, ¿se entiende lo que digo, no? Esta predicación es para mí. ¿Cuántos cristianos a veces caemos en los errores farisaicos de que ellos estaban ahí continuamente mirando a Jesús y a sus discípulos para apuntarlos con el dedo, ¿sí? Para condenarlos. Y no se miraban a ellos, che. Increíble, ¿cuántas veces caemos en esos errores, no? Somos pronto, como dijo un reformado, en horrorizarnos del pecado del otro y no del nuestro, ¿o no? Póngase a pensar un poquito, tómese media hora, yo lo espero. Somos prontos para horrorizarnos. ¿Viste la mala palabra que dijo? Y si nosotros a veces se nos escapa una mala palabra. ¿Viste que hizo esta persona? Es increíble lo que hizo. Pero si nosotros también hicimos eso. Y viste, de joven era esto. Y si yo de joven. Y ahora, hermanos, los fariseos estaban continuamente. Dice, verso 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Claro, porque la comida tenía que ver como si fuera una amistad, ¿no? Los que comían juntos es porque pensaban, era la misma religión, el mismo pueblo, el mismo Dios, y ellos decían, ¿por qué comen juntos vuestro maestro? Pero hermanos, Jesús no se contaminaba. Jesús toca a un leproso, no se contaminó. Jesús estuvo con un centurión romano, no se contaminó. Jesús no se contamina con ideología, los cristianos tampoco. Estamos seguros quién es Jesús. El que está convertido está seguro quién es. Jesús no se contamina ni con partidos políticos, no se contamina mirando el fútbol, ya usando una pasión desmedida. Jesús no se contamina con nadie, Él es Dios. Y hay veces que Jesús tenía que comer con pecadores para darle, si no usted, hermano, ¿cuándo le va a dar el evangelio a los pecadores si no se junta con los pecadores? ¿Cuándo? Lo hacemos por Meet. Lo hacemos por Zoom. Los fariseos, no lo vamos a demonizar tanto. Los fariseos querían el bien del pueblo, no digo que no. Pero los fariseos eran como algo raro, como si un médico quiere ser médico, pero nunca quiere estar en contacto con el enfermo. Usted fue a un médico una vez y el médico lo miró de lejos y anotaba nada más la receta y le hizo así la receta, cosa que usted no lo toque, ¿no? Cada vez peor, ¿o no? Antes, cuando éramos chicos, 1 hora estábamos en el médico. Que el pie plano, que nos hacían caminar, que nos pesaban, no anotaban, no tomaban la presión.
Los fariseos eran así. No es que querían el mal del pueblo, pero ellos eran legalistas. Ellos decían que se contaminaban con todo el tiempo. Todo el tiempo. Dicen, miren lo que dice 8:11, capítulo 8, verso 11 de Mateo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso le pasaba a los fariseos. En vez de ir y decir, Mateo, nos dejás entrar no queremos comer nada, pero queremos escuchar al maestro. No, Jesús dice, van a venir muchos del oriente y del occidente. Muchos gentiles se van a sentar a la mesa, con Jacob, con Abraham, con Isaac. ¿Se da cuenta el legalismo lo que hace? Te priva de tantas cosas preciosas. Ahora sí, ¿no? Eran demasiado orgullosos ellos para ver su pecado. Ellos confiaban en sus propias vidas, ¿sí? Ellos estaban pensando que ellos eran justos en sí mismos. Ellos no escucharon la enseñanza de Sebastián hoy. Ellos creían que su justicia y su religión y todo lo que ellos hacían exteriormente los iba a salvar, por eso no tenían que estar con los pecadores de ninguna manera, ¿no? Bueno, Pedro pensó eso también. Dios nos libre de los fariseos y de los pensamientos como Pedro lo hizo una vez. El Señor Jesús le bajó un lienzo con animales y él dijo, Señor, nunca he comido animal inmundo. Pero Jesús le estaba hablando de los gentiles, de Cornelio, de su familia, de sus criados. Y cuando entendió, Pedro fue y les predicó, ¿no? La idea era que los gentiles también estaban llamados a la salvación. Hermanos, los drogaditos, los alcohólicos, los pendencieros, los narcotraficantes, los políticos corruptos, todos están llamados al Evangelio. Y vos y yo somos la voz de Cristo. Ahora, decime vos, ¿cómo vas a predicarle a un político corrupto el Evangelio si lo odias? Si le deseas el mal. Si lo único que querés de ese político corrupto, que vos sabés que es corrupto, es que se salga de la política y que venga otro honesto, no. Yo tengo que orar por el político corrupto también. Yo tengo que llevar el Evangelio. Ahora, esta idea de estar con los pecadores, Cristo no se contaminaba, la iglesia no se puede contaminar, porque la iglesia sabe los límites. Pero hay una idea de esto, ¿no? Yo la he visto en los evangélicos, estos que cantan rap, que hacen pinturas con aerosol, capaz que hay otras también, otras ramas que no las conozco, ¿no? Y entonces te echan en cara a nosotros. Ustedes nunca van a la plaza, ustedes nunca salen por las calles, nosotros nos involucramos en las villas, y entonces mal entienden las ideas de Cristo, ¿no? Cristo iba y predicaba el Evangelio tal cual era. Ellos no predican el Evangelio. Las personas que ellos y cantan el rap y hacen recitales y hacen campaña cantando rap, y siempre esas personas las ves así, mal vestidas, tatuadas. Usted va a decir, Marcelo, sos un legalista vos también, ¿no? No. Es que nunca la sacan de ese estado. Nunca le muestran el Evangelio verdadero. Siempre dicen, bueno, nosotros nos hacemos como ellos para que ellos conozcan a Cristo. No, pero no les predican el Evangelio en absoluto. Es una enseñanza hasta diabólica, es un hecho hasta diabólico, ¿no? De decir estas cosas y todavía critican a la iglesia, que la iglesia no se llega a ellos. No, hermano. Moisés le dijo al Señor, si vos no vas delante nuestro, yo no voy a ningún lado. Si el Espíritu no nos da las cosas, hace poquito a los varones les decíamos tener un programa de radio, ¿no? Y decíamos, sí, pero tiene que ser de Dios. Y algún hermano me decía, sí, Marcelo, pero ¿qué tiene de malo? Está bien que tenga Sí, pero tiene que Dios mostrarnos. La radio que nosotros queremos hacer un programa de radio, ya no lo encuentro por el diario. Capaz que yo no lo encuentro, pero yo no lo encuentro. Hay que esperar en Dios, hay que obedecerle a Dios. No hay que hacer. Miren lo que dice Jeremías hablando de estas doctrinas raras, ¿no? De involucrarse en pecados para llegar a la gente. Dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ahí está la diferencia, ¿no? No contaminarme con ellos. Serás como mi boca, o sea, hablarás como yo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jesús no se convertía a ellos. Donde iba Jesús, los que no aceptaban a Jesús se tenían que ir. Los fariseos estaban muy legalistas. Ellos creían en su propia justicia. Miren lo que dice Lucas 18:19. A unos que confiaban en sí mismos como justos, habla Jesús, en esta parábola preciosa del publicano y del fariseo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿sí? Menospreciaban a los otros y ellos confiaban en sí mismos como que ellos eran justos. Pero hermano, estás siendo corrupto. Sí, no, pero no, quédate tranquilo, no, pero estoy bien. No, hermano, pero estás siendo corrupto, no estás pagando los impuestos. Hermano, no estás pagando las patentes del auto. Hermano, no le estás pagando en blanco bien a la gente. No, pero eso ya no, pero la ley lo dice. Y dice Dios que nosotros tenemos que sujetarnos a la ley que ha puesto nuestra nación. Es terrible. Pero si yo hago eso, no me va a quedar nada. Y que no te quede nada. ¿Qué preferís, ser un cristiano verdadero o estar temiendo, como dice 1 Corintios 15, a la muerte, al aguijón de la muerte? ¿Qué seré, cristiano verdadero? Y parece que no, si no pagas los impuestos, parece que no. Parece que no sos cristiano verdadero, porque le estás teniendo más amor a las posesiones que a Cristo y a sus mandamientos y a su palabra. Yo quiero que te vayas de esta mañana aquí enojado, pero arrepentido. Andate enojado, pero arrepentido. Entonces, los fariseos eran grandes teólogos, ¿sí? Como nosotros podemos ser grandes teólogos, pero en la práctica no practicamos la teología que creemos y que entendemos. ¿Qué le pasaba a los fariseos, hermanos? No tenían gracia en absoluto. Eran como estos médicos, ¿no? Que no querían tocar a la gente. Por eso Jesús le dijo, usando Oseas, verso 12, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oseas 6:6, 6:7 habla de esto, ¿no? Dios quiere lealtad ante el sacrificio. ¿Qué hacían los fariseos? Ofrecían los sacrificios, cumplía las normativas de la ley visibles. Todo el mundo veía que ellos, como si fuéramos nosotros hoy, venimos a la iglesia, traemos en la Biblia, nos conectamos por Meet, nadie sabe nada de nosotros, pero dentro nuestro, o en nuestras intimidades, o con nuestro dinero, o con nuestras posesiones, hacer lo que queremos. Así eran los fariseos. Entonces Jesús le dijo, no, ustedes hacen sacrificio para aparentar que creen en Dios y que son religiosos, pero Dios no quiere sacrificio, Dios quiere lealtad del corazón. Y la lealtad del corazón, indefectiblemente, debe provocar un cambio externo, si se quiere, en tus cuentas. Un cambio externo en tu familia, en tu moralidad, en tomar en serio a Dios. ¿Por qué te crees que no hay tantos cristianos ricos? Porque ¿qué dice el Señor? Difícilmente entre un rico al reino de los cielos. Marcelo, me estás tirando todas mis posesiones y toda mi mentalidad de rico por el suelo. Y sí. Alguien dice, sí, pero Abraham era rico. Sí, bueno, pero Abraham era rico, pero no está más Abraham. ¿Pero qué? ¿No puede haber rico cristiano? Sí, puede haber rico cristiano, pero tienen que ser generosos. Muy generosos para ser rico.
Entonces, cuando uno es generoso, y Dios lo llamó a ese específicamente, uno entre miles, al ser generoso, Dios lo usa para expandir su evangelio. No lo usa porque quiere que tenga placeres nada más. Lo usa a beneficio propio del evangelio. Entonces, cuando llegan las riquezas a mi vida, yo tengo que ver cómo está el evangelio en mi iglesia. ¿Cómo está caminando el evangelio? ¿Están las cosas bien en mi iglesia? ¿Se puede decir que yo estoy contribuyendo con riquezas para el evangelio? Tenemos que pensar en esto. Ellos eran grandes teólogos, los fariseos, pero no conocían la gracia. ¿Sí? Cristo los reprende, le dice, no hagan tantas cosas externas, sino hagan las cosas internas. Y le dice, vayan y aprendan, verso 13, aprendan, le dice a los fariseos, aprendan lo que es misericordia. No sacrificio, sino misericordia. A los mismos fariseos, maestros de la ley, le estaba diciendo que no sabían las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? Aprendan lo que es la misericordia. Y nosotros hoy, hermanos, tenemos que aprender. Urgentemente tenemos que aprender. En todas las áreas de la vida que Dios nos ha bendecido, tenemos que aprender. En la misericordia, en la compasión. Pero si todavía en nosotros hay rastros de, de discriminación, rastros de ser homofóbicos todavía, hacer chistes homofóbicos, hacer chistes machistas. Yo era un rey de esas cosas. Si todavía yo etiqueto a gente por ser analfabeta o por saber demasiado, aquel que sabe demasiado lo etiqueto como un soberbio que sabe lo todo, y aquel que no sabe nada lo etiqueto como un burro. Si hay tantas cosas en nuestros corazones que trajimos del mundo, tenemos que desechar, porque toda esa acumulación de pecados y de carnalidad nos nublan la visión en la necesidad del otro. Entonces lo vemos al otro como un oponente y no lo vemos como un necesitado. Cristo vio la necesidad del otro. Yo decía al principio, cuando había un paralítico, todos nos compadecemos del paralítico, pero cuando hay un soberbio como Mateo, cuando hay un codicioso como Mateo, ese no se merece la salvación. Bueno, si Mateo no se merece la salvación, ninguno lo merecemos, eso es una verdad, ¿no es cierto? Ahora, Cristo se compadece del enfermo espiritual como Mateo. Y todos somos Mateo, sin plata. Pequeña diferencia. Todos hemos codiciado, todos codiciamos, todos hemos cometido pecados aberrantes de ser tan injusto que da asco. Así como Mateo. Viendo la necesidad del pueblo y yo prosperando, y no me importa la necesidad del pueblo. Y yo con todos mis bienes y mis hijos sin zapatillas, por ejemplo, ¿no? Mateo entendió eso. Dijo, no quiero ser más de Mateo. Pero mirá, Mateo, que vas a perder posesiones, sustentos. Yo no quiero ser más. Yo quiero servir a Cristo y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. ¿Somos así algunos de nosotros? Tenemos que venir a Cristo como vino Mateo, seguirle a Él, amar al prójimo. ¿Qué es un verdadero cristiano? Amar a Dios, su palabra, amar al prójimo, vivir conforme a esa convicción. Y Cristo nos ha prometido, mis hermanos, que Él nos va a dar un corazón de carne, va a sacar el corazón de piedra, dice Ezequiel, capítulo 11, y nos va a dar un corazón de carne. Cristo vino, miren lo precioso que es. Cristo hace la obra. Si vos decís, no, pero esto es muy difícil para mí. Yo no sabía que seguir a Cristo tenía que arreglar las cuentas. Yo no sabía que era así. Es tan difícil para mí que no lo puedo soportar.
porque el dinero o las posesiones son más grandes que todo lo que Cristo me puede ofrecer. Cristo te dice que si vos venís a Él, si creés en Él, si confías en Él te va a dar la visión, la vida, Él te va a poner su visión, sus deseos, su amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún codiciosos, aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, mis hermanos. ¿Qué imagen tiene la iglesia hoy? ¿Estás con los pecadores? ¿Le llevas el evangelio a los pecadores? ¿Has discriminado a gente que no quieres ir a predicarle el evangelio? ¿Los pecadores no se sienten cómodos con vos porque discriminás o porque sos legalista? Con Cristo se sentían cómodos. Con la iglesia se tiene que sentir cómodo un pecador. ¿Tenemos que pedir perdón al Señor por ser legalistas? Claro que sí, siempre. ¿Tenemos que sanarnos de esto? Obviamente. Hermano, ¿cómo estás con aquellos que piensan distinto? ¿Enseguida te sube la mostaza? ¿Estás hablando con alguien que piensa distinto de alguna doctrina? Y enseguida te pones como los gallos, que se te encrestase de eso. Cuidado, Cuidado, que puede haber algo ahí, una resaca de fariseo. Puede haber. Entonces, ¿cuál es el problema, mi hermano? La gente no va a vos, no va. La gente no viene a mí. Con Cristo sí se sentían cómodos. Hasta el más miserable de los pecadores se sentía cómodo con Cristo. ¿Cómo hacía el Señor? ¿Cómo hacía para decirle, otra vez, Seba, sos un miserable pecador, sos un depravado, te vas a ir al infierno? ¿Cómo hacía Cristo para que la gente se sienta cómoda con Él? Y no era legalista. Tenía un ángel, una manera de hablar que no está en mí, capaz, ni en vos todavía, pero que el Señor nos prometió que no iba a cambiar ese corazón de piedra, esa visión de la persona, de no verla competitiva, ¿sí?, sino verla con un corazón piadoso y verla necesitada. ¿Quién puede ver que un empresario exitoso necesite algo, no? Que todos los años cambia el auto, que todos los años se va a pasar el invierno a donde no hay invierno. Esa persona, así como Mateo, era la más necesitada de todas, porque él ponía toda su confianza en las posesiones. ¿Cómo está tu cara cuando vas? Le cuento una anécdota rápida y terminamos con esto. Parece una pavadita, pero para mí es muy profundo, ¿no? Un familiar nuestro, al cual queremos mucho, hace unos años atrás se ofendió porque no venía nunca a mi casa, y el día que vino a mi casa no la atendimos como ella esperaba que nosotros la atendiéramos. La atendimos con cara de enojado, o en nuestro mundo, en nuestras ocupaciones, o capaz que vino justo cuando había un partido de fútbol que yo estaba viendo, o capaz que vino justo para la hora usted hágase cargo también, ¿sí? Para la hora de comer, o capaz que yo estaba cansado y yo quería descansar y estar tranquilo en el ámbito de mi casa, donde yo me siento cómodo. En definitiva, me había sacado de la comodidad. Y vino y la atendimos. Ahora, ¿qué tal? Y ella después nos reprochó que no la habíamos atendido como ella se esperaba. ¿Cómo atendés a la gente vos? Cuando voy a la casa de alguien, ¿no? ¿Y dónde está? Ah, está fulana de tal o fulano de tal, está en el fondo, ahora viene. Pero sí sabía que iba a venir yo. En eso se ve el Evangelio también. En esa, que parece una pavadita, ¿no? En eso se ve el Evangelio. En un saludo tierno, mostrar los dientes. A tu vecino, hermano, mostrarle los dientes. Sé falso si se quiere, santamente, piadosamente falso. Asquerosamente falso, pero para la gloria de Dios. Y si hay en vos un espíritu todavía de resentimiento o de desprecio con el otro, arrepentite.
Es un pecado que tenés que batallar. Y lo batallás, Señor, sacame este pecado de mí. ¿Cómo está con el vecino? No lo quiero ni saludar. ¿Qué clase de cristiano soy? Si cristianos dieron en la vida por la Biblia, comidos por las fieras, por el Evangelio, y a mí me da vergüenza o me da bronca saludar a un vecino. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano soy que sé que y cuarto hora la iglesia por las necesidades y yo no vengo? ¿Qué clase de cristiano soy? Si no tengo la voluntad de venir a orar con mis hermanos, ¿qué clase de cristiano soy que cuando todos se reúnen en el Meet, yo digo, no, tengo otras cosas que hacer que son más importantes? ¿Qué clase de cristiano soy que no quiero que me disipulen? O tal vez no sea cristiano y estemos luchando como cabras en vez de como ovejas. O tal vez en esta mañana, ahora mismo, haya en vos una oración que diga, Dios, me siento identificado con un montón de cosas, me doy cuenta que no soy cristiano y que el Señor tiene que hacer como ese llamado eficaz en mí, esa gracia irresistible, y tiene que transformar mi corazón. Y cuando transforme mi corazón, se va a evidenciar en todo lo que yo diga y en todo lo que yo haga. No voy a ser perfecto, pero voy a cambiar mi vida. Voy a luchar por el Evangelio.